El potencial eléctrico se puede usar pues tanto para calcular la energía potencial entre cargas eléctricas y también se puede usar como la base a partir del cual se calcule el campo eléctrico. Sí, es el potencial eléctrico y el campo eléctrico, a pesar de que uno es un escalar y el otro es un vector, están íntimamente relacionados y se pueden pues, transformar uno en el otro. Y bueno, en este video vamos a ver cómo se puede hacer eso. Pero vamos a comenzar hablando más sobre energía potencial y cómo se relaciona con el potencial eléctrico. Para esto vamos a considerar el campo eléctrico que genera una carga puntual, que sería una carga de este tipo. El campo de este tipo de configuración, bueno, más que configuración, otra vez es una carga puntual, sus líneas forman un abanico. Este tipo de configuración de las líneas de campo eléctrico es no uniforme porque las líneas parten de un solo punto y se van abriendo, ¿sí? Esto pues le da ciertas características a los siguientes cálculos que tenemos que hacer, que son relacionados a la diferencia de potencial. Si aquí quiero saber la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A. Podríamos considerar que nos estamos alejando de la carga eléctrica y queremos saber cuál es la diferencia de potencial entre dos puntos alejados entre sí. Para esto, pues esta es la definición de diferencia de potencial usando la integral de este producto punto del vector campo eléctrico con un diferencial de desplazamiento. Esto se puede reescribir a partir de definir el campo eléctrico que genera una carga puntual, que es este, y bueno, el producto punto con el vector desplazamiento. Ahora, ambos, bueno, el vector desplazamiento se puede escribir de esta manera usando el coseno de teta para definir un diferencial de desplazamiento radial. El diferencial S aquí lo estoy considerando como un desplazamiento más general, ¿sí? Bueno, al final de que es este, ¿no? Y dr es el estrictamente radial, el que está saliendo así radial de la carga, ¿sí? Y como vamos a ver, esto se ajusta muy bien a la definición del producto punto. Es al final de cuentas el producto punto, ¿sí? Y bueno, nos va a permitir tener esta ecuación aquí, que ya es lo que veníamos manejando anteriormente, pero como estos dos, el vector unitario r y el dr con el coseno de teta son paralelos, el ángulo teta que aparece en la ecuación anterior, es decir, este teta de aquí va a ser cero, ¿sí? Es decir, el ángulo entre este dr y este r es de 0 grados, entonces el coseno de 0 sabemos que es 1. Por eso es que aquí ya no aparece el r unitario ni el ds, solo el dr dividido entre r cuadrada, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar de una posición r subíndice a una posición r subíndice b, es decir, ya estamos ubicados totalmente en la dirección radial en nuestro desplazamiento. Tenemos esto como resultado de la integral que vamos a evaluar de RA a RB y aquí está el resultado, ¿sí? Con esto y si consideramos que RA lo ubicamos muy lejos de la carga puntual, podemos a partir de esta diferencia de potencial entre dos puntos, hablar del potencial en un solo punto. Y esta es la ecuación con la que podemos calcular ese potencial en un solo punto. ¿Sí? Fíjense que solo aparece la carga que genera el campo eléctrico, en este caso también genera el potencial eléctrico, dividido entre 4pi epsilon 0 por r, que es la distancia a la carga. Esa es la manera en que podemos calcular el potencial en un solo punto.
Ahora, si tenemos varias cargas puntuales generando campos eléctricos, pues cada una de ellas también va a estar generando un potencial eléctrico. Y eso no nos va a impedir poder calcular el potencial en algún punto ubicado a cierta distancia de ese arreglo de cargas. Para hacer eso podemos usar el principio de superposición, donde el potencial en ese punto que nos interesa pues va a ser simplemente la suma de los potenciales generados por cada una de las cargas de manera independiente, de manera muy similar a como lo hacemos para el campo eléctrico, con la ventaja en este caso de que el potencial es un escalar, entonces no necesitamos usar componentes. Ahora también podemos hablar de energía potencial entre dos cargas puntuales. Para eso, primero recordemos que la energía potencial es igual al potencial eléctrico multiplicado por la carga que se va a mover bajo la influencia del campo eléctrico. Ahora, la energía potencial entre dos cargas se define de esta manera. Se puede calcular multiplicando cada una de las cargas y dividiéndola entre la distancia entre ellas, ¿sí? Bueno, más esta constante de aquí. Ahora también podemos hablar de la variación de energía potencial y esta pues va a ser igual a la variación del potencial eléctrico multiplicado por la carga que se mueve entre puntos a distinto potencial eléctrico. Esta también es una definición muy útil. Ahora, si tenemos varias cargas, pues la energía potencial de todo el sistema de cargas, y esto se pregunta habitualmente cuando tenemos varias cargas puntuales, como por ejemplo en una molécula, ahí hay varias cargas. Entonces podemos definir la energía potencial de esa molécula haciendo esta sumatoria. Sí, hay que tomar pares de cargas, ir haciendo los productos y dividiendo entre la distancia entre cada uno de esos pares. Por ejemplo, aquí es este sistema de cargas, su energía potencial se puede calcular usando esto, ¿sí? Entonces, para calcular la energía potencial de sistemas de cargas hay que tomar pares y hacer estos productos y dividir entre la distancia entre ellas. Bueno, aquí podemos hacer este cálculo con dos cargas, ¿sí? Nos hablan dos cargas de distinta magnitud, ahí están las dos cargas. Una es de 2 microcoulombs, que está aquí abajo, otra es de menos 6 microcoulombs, ¿sí? Negativa y positiva. Tienen esta separación entre ellas y fíjense, aquí está el punto, es un lugar geométrico y en primer lugar nos interesa saber cuál es el potencial en este punto, ¿sí? El potencial eléctrico. Para eso, pues vamos a usar el principio de superposición, ¿sí? Es decir, el potencial en ese punto se puede calcular así. Primero el potencial debido a una de las cargas más el potencial debido a la otra carga. Aquí estoy sustituyendo. Esto de aquí es la constante de Coulomb, ¿sí? Este 1 sobre 4 pi epsilon 0 lo simplifiqué así. Alguna se vale hacer esto también. Y este sería el resultado una vez hechas las operaciones. Entonces esto es el potencial en volts en este punto de aquí. Ahora en la parte o en el inciso B nos preguntan cuál es el cambio en la energía potencial si en este punto que estuvimos considerando anteriormente desplazamos una carga de 3 microcoulombs que se ha movido desde el infinito, es decir, viene desde acá muy lejos y se ubica aquí. ¿Cuánto cambió la energía potencial de esta carga de 3 microcoulombs? Sí, aquí fíjense, estoy manejando esta diferencia de potencial y
esto es lo que se sustituye aquí multiplicado por la carga que se está desplazando. El potencial muy lejos de este sistema es cero, ¿sí? Por eso nos quedamos nada más con este V subíndice P, que es esto, sustituimos y entonces tenemos que la variación de energía potencial va a ser de menos 18.9 por 10 a la menos 3 joules. Ahora, también podemos preguntar o nos pueden preguntar cuál es la energía potencial total del sistema. ¿Cuál sistema? Pues este sistema de tres cargas que ya tenemos aquí. Para eso, pues hay que hacer estos productos de pares, es decir, esto, y dividir entre la distancia entre cada par, hacer las operaciones y llegamos al resultado de que es una energía potencial negativa de menos 5.48 por 10 a la menos 2 joules. Este es el segundo tema del que les hablaba al principio y es muy importante entender cuál es esta relación ya más intrínseca entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Esto que ven aquí es una definición que hemos venido manejando de, en este caso, diferencial de potencial, pues es igual al producto punto entre el vector campo eléctrico y el vector desplazamiento más un signo negativo. Esta ecuación de aquí se origina ya cuando definíamos el trabajo que realiza la fuerza eléctrica sobre una carga eléctrica que se desplaza, ¿sí? Bueno, esto se puede reordenar en una dimensión, ¿sí? Y estaríamos hablando en este caso en X, ¿no? Fíjense que el vector campo eléctrico va a ser igual a menos la derivada del potencial respecto de X, es decir, respecto de la posición, ¿sí? Este es un resultado muy general y que es muy importante tener siempre en cuenta, ¿sí? El vector campo eléctrico ya de manera más formal siempre va a ser igual a menos el gradiente del potencial. El gradiente es un operador vectorial que podríamos decir nos convierte un escalar en un vector a partir de estas operaciones, ¿sí? Son derivadas parciales respecto de la posición. Sí, lo importante es entender que este escalar, aplicándole el operador vectorial, nos lo va a convertir en un vector. Aquí en una dimensión pues se ve más sencillo, pero recuerden que esta ya es la componente vectorial del campo eléctrico, ¿sí? Y se puede obtener a partir de esta derivada. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, para el potencial eléctrico de un dipolo, ¿sí? El dipolo pues son dos cargas iguales separadas por una distancia y estas cargas tienen signo opuesto, ¿sí? Esa es la definición del dipolo. Aquí vamos a comenzar por calcular el potencial eléctrico en este punto P. Para eso pues ya usamos nuestra definición anterior, en este caso otra vez el principio de superposición para el potencial. Sumamos potenciales de cada carga de esta manera. Esta X menos A, X más A, pues son estas distancias, ¿no? Es la distancia de P a Q y la distancia de P a menos Q, ¿sí? Y recuerden que hay que usar los signos de las cargas. Aquí estoy usando el signo negativo y tenemos la distancia X más A la carga negativa, ¿no? Por eso aquí es Q sobre X menos A menos Q sobre X más A. Esto, haciendo la simplificación algebraica, pues llegamos a este resultado. Este es el potencial en este punto debido a las dos cargas del dipolo.
Ahora podemos ver un caso especial donde hacemos X mucho mayor que A, es decir, nos alejamos del dipolo eléctrico y vamos a obtener este resultado, que es una simplificación del anterior, ¿sí? Donde ya solo aparece X, que es la distancia al dipolo, y ya la distancia entre las cargas solo aparece aquí en el numerador, ¿sí? Ahora, a partir de este potencial podemos calcular el campo eléctrico dipolar también en este punto muy alejado del dipolo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simplemente usando lo que acabamos de ver sobre la derivada del potencial respecto a X. Estamos en una dimensión, ¿sí? Así que si derivan esta expresión, como indico aquí, respecto de X y lo multiplican por un signo negativo, van a llegar a esto, que es el campo eléctrico dipolar en un punto muy lejano. Ahora, esto mismo lo podemos aplicar a distribuciones de carga continuas. Sí, distribuciones de carga continuas, recuerden, es cuando tenemos cuerpos cargados, ¿no? Entonces tenemos que utilizar un diferencial de carga y comenzar, por ejemplo, en el caso del potencial eléctrico tenemos que comenzar con un diferencial de potencial que genere ese diferencial de carga a una distancia r de nuestro punto de interés. Si queremos saber el potencial total, pues tenemos que integrar este diferencial de potencial, que es esto de aquí. ¿Sí? Esta sería, digamos que la operación básica. Ahora este diferencial de carga pues se tiene que ir ajustando a la geometría que tengamos. Un ejemplo muy común es el de una línea de carga. ¿Sí? Una línea de carga como la que se puede ver aquí en la figura, donde pues tiene una longitud L y se deposita una carga total Q sobre ella. Y bueno, además podemos hablar de una densidad lineal de carga uniforme. Sí, aquí lo estoy definiendo. Entonces nos interesa saber cuál es el potencial eléctrico en este punto de aquí. Y vamos a considerar pues las dimensiones que podemos ver aquí en la figura. Tenemos esta como nuestra ecuación base para comenzar a hacer el cálculo. dQ, si lo despejo de la definición de densidad lineal, pues podemos sustituirlo por esta expresión de aquí. Ahora, esta R, que es esta distancia, estoy usando el teorema de Pitágoras con X y A. Y con esto podemos pues ya plantear la integral más en forma. Sacamos todas las constantes. Fíjense, aquí Q sobre L es la lambda. ¿Sí? Aquí la volví a poner de esta manera. Y bueno, ahora solo resta hacer la integral de 0 a L, es decir, de aquí hasta el extremo de la barra. Para eso utilizamos este resultado, es un resultado general de estas que podemos ver en tablas de integrales y vamos a evaluar entre los límites. Entonces ya evaluando tenemos este como el resultado para el potencial eléctrico en ese punto que nos interesa sobre el origen, ¿sí? Donde está uno de los extremos de la barra con carga Q mayúscula y de longitud L. Ahora, también podemos ver este ejemplo muy común del anillo con carga y pues calcular el potencial en este punto que está ubicado sobre el eje que pasa por el centro del anillo cargado. Tenemos pues las dimensiones de un radio A, una carga total Q y pues podemos plantear nuevamente esta integral. Aquí no nos interesa tanto la densidad lineal de carga porque se simplifica mucho este ejercicio, ¿sí? Todo es constante. Si nos ubicamos en este punto y no varía nada con el tiempo, ¿sí? Pues todo esto es constante, todo este término X, A son constantes y solo hay que integrar sobre el diferencial de carga.
lo cual pues nos lleva a un resultado como esto. ¿Sí? Ese es bastante simple, calcular el potencial. Ahora, este resultado lo podemos utilizar para el siguiente inciso. Es decir, calcular la magnitud del campo eléctrico en ese mismo punto. Recordamos este resultado de que podemos derivar el potencial respecto de la posición. En este caso la posición sería X, porque vamos a considerar que este eje está a lo largo del eje X. Y simplemente sería hacer esta derivada basándonos en el resultado anterior que tenemos para el potencial eléctrico. Esa derivada pues es esto, ¿sí? Sustituyendo y usando el signo negativo de la definición, pues tenemos que este es el campo eléctrico en ese punto. Si verifican en resultados anteriores van a ver que es igual al resultado que tenemos al hacer un cálculo ya de la otra manera que conocemos, que es usando vectores, componentes, y que es un poco más complejo, y pues llegamos al mismo resultado. Es decir, esta relación que hay entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico es y puede ser muy útil para simplificar el cálculo del campo eléctrico.